La epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Una vez que lo encuentren puestos de pie, les voy a pedir que escuchen la palabra del Señor. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Así dice la palabra del Señor. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos en tu presencia, tal como somos, Señor, así desnudos ante tus ojos, Señor, rogándote en primer lugar el perdón de nuestros pecados y pidiéndote, Señor, que tengas a bien por tu misericordia y tu bondad el concedernos esta tarde que nuestro espíritu pueda regocijarse por medio de tu palabra, que podamos obtener, Señor, esa fortaleza que tanto necesitamos de parte tuya, Padre Celestial. Hoy día recordamos, Señor, un día especial para tu pueblo. Permite, Señor, que cada día podamos, Señor, reformar nuestra vida a través de tu palabra, a la luz de ella, obedeciéndola, poniéndola por obra, Señor, gozándonos en la lectura y en el estudio de ella cada día. Mi Dios, te agradecemos porque sabemos que estás en medio nuestro, porque así está en tus promesas. Por lo tanto, mi Dios, te ruego que tu Espíritu Santo confirme el mensaje de tu palabra en cada corazón y que al finalizar este culto, mi Dios, cada uno de nosotros y quienes están mirándonos desde sus hogares también puedan ser bendecidos, Señor, por medio de tu palabra. Solo porque te lo rogamos por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Voy a referirme hoy día a el espíritu de la Reforma Protestante. Y también quiero compartir con ustedes Hebreos capítulo 10, versículos 37 y 39, que dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe. Mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Así lo dice la palabra del Señor. Y como introducción quiero referirme a este pensamiento que dice que solo la enseñanza aleja la ignorancia, como la luz desvanece las tinieblas y como la verdad disipa la mentira. La palabra de Dios es enseñanza, es luz y es verdad. Por lo tanto, alejará la ignorancia, alejará las tinieblas y alejará la mentira de la vida de todos aquellos que amamos la palabra de nuestro Dios y de nuestro Salvador. A 500 años de la Reforma Protestante, poco más de 500 años ya, el Papa Francisco reconoce lo siguiente, diciendo, las intenciones de Martín Lutero no eran equivocadas, era un reformador. Quizás algunos métodos no eran los justos, pero en aquel tiempo la Iglesia no era realmente un modelo a imitar. Había corrupción en la Iglesia, había mundanidad, obsesión con el dinero y el poder. Palabras del Papa Francisco hace algunos años atrás, cuando se celebraron los 500 años de la Reforma Protestante. Referente a esto, aún así, las diferencias que provocaron el cisma durante la Reforma entre la Iglesia Católica y los reformadores se mantienen en nuestros días. No ha cambiado la diferencia que tenemos con la Iglesia Católica. Las palabras diplomáticas y de buena crianza no son suficientes para convencernos de lo contrario, que solo la Biblia es la única regla de fe y de práctica. Hacen más que buenas palabras para poder convencer a un verdadero hijo de Dios de lo contrario. En el viaje que Martín Lutero hiciera a Roma, esperaba encontrar fortaleza y espiritualidad para su vida.
Sin embargo, descubrió los graves abusos de la iglesia y de los sacerdotes. Se desilusionó por la corrupción y el negocio que existía alrededor de la oración a las reliquias religiosas, las cuales incluían cosas como estas. Por ejemplo, la soga con la que Judas se había ahorcado, un pedazo de zarza ardiente de Moisés, las cadenas de Pablo. Y peor aún, se decía que las escaleras santas de Roma eran los mismos escalones que Jesús había pisado cuando salió de la sala de Poncio Pilato, y que Dios perdonaría a los que subieran por las escaleras de rodilla, besando cada escalón. En su tiempo, Martín Lutero se encontró frente a una iglesia torcida y carente de piedad que no estuvo dispuesta a recibir la corrección bíblica hasta nuestros tiempos. Solo, en cambio, encontró contradicción y afrenta al manifestar su celo por una iglesia fiel. Eso es un poco, ¿no es cierto?, el resumen de lo que viviera Martín Lutero, siendo un sacerdote tan devoto de su religión y de su Dios. Y solamente la palabra de Dios fue capaz de convencer en lo más profundo de su corazón cuán errado estaba no solo él, sino que toda aquella institución a la cual él seguía. Nuestra iglesia, mis hermanos, la iglesia presbiteriana, carga sobre sus hombros la herencia de la Reforma protestante. Por lo tanto, nosotros cargamos sobre nuestros hombros esa herencia. Debemos estar felices y gozosos de ser llamados de esa forma. Herencia que conlleva el mandato de custodiar el legado bíblico de una interpretación ortodoxa de las Escrituras, de una interpretación correcta de la palabra del Señor. Pero no sería de verdad honesto arrogarse el ser portadores de la verdad de Dios en materias doctrinales. Sin embargo, actuamos movidos por una vida regenerada por el Espíritu Santo y una conciencia renovada por Cristo, lo cual nos conduce convencidos absolutamente en lo más profundo de nuestro ser en la necesidad de mantener inalterable la palabra del Señor. Es lo que debe mover el corazón de cada uno de los creyentes en esta tierra. No podemos ver dicho privilegio como una obra propia, por lo demás, como algo nuestro, para que podamos enorgullecernos de ello. Solo hemos entrado en labores que otros iniciaron antes que nosotros, de tal modo que cuando se cumpla nuestro tiempo, otros, aquellos que nos precederán, reciban el legado puro y santo de nuestras manos. Entonces, nosotros, los siervos y siervas del Señor, podremos decir: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Esa es la verdadera responsabilidad que debe pesar en los hombros de cada hijo e hija del Señor. ¿Por qué, mis hermanos? En primer lugar, la iglesia se sostiene con la disciplina bíblica. Dice Isaías, capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto quiere decir que todos aquellos quienes no se sujetan a la disciplina de la palabra del Señor, a la ley de la palabra de Dios, es porque no tienen a Cristo en realidad en sus vidas. Esto manda y enseña. Son las palabras de un enérgico apóstol Pablo, preocupado de manera permanente por la pureza de la iglesia en dos aspectos: en la conducta de los hermanos y en la doctrina que promovía la iglesia. Si bien la preservación de las Escrituras a lo largo y a través del tiempo no es una obra humana, sino una obra directa y activa de Dios, reconocemos que nuestro Dios, en su infinita misericordia, mis hermanos, otorga el privilegio a algunos de ser instrumentos en esta labor. ¿Es usted instrumento en esta labor? ¿De ser un custodio de la palabra del Señor? ¿De guardar y promover con celo
del Espíritu Santo, la palabra de Dios inalterable, tal es la honra que envuelve la esencia de nuestra iglesia, mis amados hermanos, desde sus inicios. Esa es la honra de nuestra iglesia, para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Considerando entonces la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo, decimos que, en primer lugar, lo que mandamos a otros, como decía Pablo a Timoteo, no son nuestros mandamientos, es el mandamiento puro que se desprende de la palabra misma del Señor. Segundo, lo que enseñamos a otros son los preceptos mismos de Dios, enseñados por el Salvador, divulgados y conservados celosamente desde la Iglesia Apostólica hasta nuestros días. Tercero, en lo que instruimos a otros, la enseñanza que nosotros distribuimos a través de nuestra iglesia a otros, a quienes se convierten al Señor recién, es el modelo de vida que nos dejara Jesús, cuya vida santa e intachable es el ejemplo a seguir de quienes le aman. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. La vida intachable de nuestro Señor Jesucristo, la santidad de nuestro Señor Jesucristo, es lo que debe imitar cada hijo y cada hija de nuestro Dios. Cito las palabras de Charles Spurgeon, que dijo: la antigua verdad que Calvino predicó, que Agustín predicó, que Pablo predicó, es la verdad que debo predicar hoy. Y es la verdad que debemos predicar nosotros en este siglo. De lo contrario, seré infiel a mi conciencia y a mi Dios. Cada vez que faltamos a este mandato del Señor de ser fieles en nuestra predicación y de ser fieles y puros en nuestra forma de vivir, estamos siendo infieles a nuestra propia conciencia, hermanos. Estamos traicionando nuestros propios principios que mueven y que nos hacen vivir en esta tierra con esperanza. Y estamos traicionando la confianza de nuestro Dios sobre cada uno de nosotros. Solo la convicción otorgada por el Espíritu Santo en el corazón nos da luz para comprender que esa antigua verdad predicada a los primeros cristianos es la que ha traído salvación y edificación a nuestras propias vidas. ¡Qué privilegio más grande! Tener en nuestras manos con tal libertad la palabra de Dios y tener la seguridad en nuestro corazón de que es la misma palabra que leyesen los apóstoles y que leyesen aquellos discípulos de la iglesia primitiva por donde quiera que iban. Cada uno de nosotros somos una pequeña parte de este instrumento de preservación de la Escritura. Ustedes y yo somos esa pequeña parte y que aportamos, ¿no es cierto?, con un granito de arena para preservar las Escrituras hasta que nuestros hijos y nuestros nietos puedan heredar también la palabra de Dios inalterable como la hemos recibido nosotros. Seremos capaces de haber recibido, ¿no es cierto?, la palabra de Dios pura en nuestras manos y entregarlas de tal forma a nuestros hijos y a nuestros nietos. Quiera el Señor que así sea. De otro modo, ¿verdad?, seremos llamados malos siervos, siervos negligentes, que no fuimos capaces, ¿verdad?, de cumplir con los propósitos con los cuales el Señor nos ha llamado a sus caminos. Y el breve tiempo de nuestra vida en esta tierra debe caracterizarse por el cuidado, en primer lugar, de nosotros mismos y también de la doctrina, de tal modo que dicho instrumento que Dios ha puesto en nuestras manos sea hallado digno y cuya enseñanza sea el nexo entre el Dios de amor y su criatura extraviada. Que nunca, mis hermanos, el evangelio de nuestros labios se transforme en un evangelio turbio, aguado y confuso, porque el día que el evangelio se transforme en eso, entonces no tendrá el poder de Dios para salvar las almas perdidas. Segundo punto, sin disciplina no hay pureza ni santidad. Ahí en Hebreos capítulo 12, versículos 11 y 13 dice lo siguiente:
Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados, por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no se salga fuera del camino, antes sea sanado. Solo la Biblia, solo la Sagrada Escritura puede enderezar un paso torcido. Solo la palabra del Señor puede disipar las tinieblas y la mentira y el error. El hombre y la mujer modernos han sido entrenados desde los primeros años de la educación para combatir la disciplina y la instrucción. Eso es lo que vemos hoy día en nuestro tiempo, otorgándoles licencias sin límites para cuestionar todo lo establecido, absolutamente todo. Por lo tanto, no es extraño encontrar esa conducta entre el pueblo de Dios, en que todo es puesto en tela de juicio. La autoridad de la Biblia, la disciplina cristiana, la corrección de las malas prácticas. Todo esto está puesto en tela de juicio dentro de la misma Iglesia de Cristo hoy día, en estos tiempos. Cuando las costumbres del mundo y las ideas propias de la modernidad incrédula se apropian de la vida de los creyentes de tal manera que el pensamiento de muchos cristianos en nada difiere del pensamiento humanista y ateo, está claro que como iglesia necesitamos con urgencia una reforma. Y una reforma que nos estremezca y que nos vuelva inevitablemente a la doctrina bíblica. Pareciera que es lo que necesita la iglesia del siglo XXI. Creemos en la necesidad de mantener conforme a la palabra de Dios la pureza en la vida de los creyentes. Es la convicción que debe movernos para estar limpiando la iglesia permanentemente, porque esa es la voluntad de nuestro Dios, de tal modo que la vida pública y la vida privada sea una vida digna de nuestro Señor y Salvador. Proverbios capítulo 9, versículos 7 al 9. Dice lo siguiente, un consejo para quienes no aprueban la corrección, para quienes ven o piensan que la corrección es una crítica destructiva. Dice así: el que corrige al escarnecedor, afrenta se acarrea. El que reprende al impío, se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor, porque no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y acrecerá su saber. Qué hermosas y qué consoladoras palabras de nuestro Dios para nosotros. En un tiempo en que el hombre y el ser humano y muchos creyentes no quieren recibir la instrucción ni la disciplina bíblica. Muchos cristianos no están dispuestos a recibir la disciplina bíblica. Prefieren seguir en sus malas prácticas, teniendo apariencia de piedad, pero en sus vidas cotidianas negando la eficacia de la corrección. La corrección y la disciplina bíblica son el medio por el cual Dios moldea nuestras vidas, hermanos. Nunca olvidemos eso. ¿Qué importancia tiene la corrección y la instrucción bíblica en la vida de cada uno de nosotros? Quien no quiera recibir dicha instrucción no tiene parte con Cristo. Somos el barro en las manos del alfarero. Necesitamos que nuestro Maestro y Señor lave nuestros pies para apartar lo impuro de nuestras vidas. Necesitamos ese lavado de pie permanentemente en nuestra vida, esa disciplina y esa corrección bíblica. Sin esta disciplina de Cristo, jamás habrá pureza, jamás habrá santidad en una iglesia agonizante y vacía de Dios, como la iglesia con la cual se encontró Martín Lutero, una iglesia vacía del Señor, una iglesia que agonizaba por causa de la mentira, de las tinieblas y del pecado y la corrupción. Hermanos, la instrucción
y la disciplina bíblica son fundamentales para ser la iglesia que Dios espera. ¿Y cuál es la iglesia que Dios espera? La esposa del Cordero, esa sin mancha, esa sin arruga, que es la que Cristo, por quien dio su sangre y su vida. Efesios 5, 25 al 27 dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que espera nuestro Señor. Esa es la iglesia que tenemos la responsabilidad de mantener, mis hermanos. Una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Tercer punto. Dios manda apartarnos de quienes no aceptan la disciplina bíblica. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 17 dice: no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? Notemos algo importante, mis hermanos. Hay algunas versiones que dicen: no os juntéis en yugo con los incrédulos, pero en realidad el griego quiere decir infieles, que es muy distinto a incrédulos. Porque infiel encierra a una persona que, estando considerada dentro del pueblo de Dios, no es fiel a Cristo, no es fiel a su palabra. Y por eso dice: ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, y aquí está lo pertinente que debemos considerar: salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dios nos manda a apartarnos de quienes, diciéndose creyentes, niegan la eficacia absolutamente de la verdad en sus propias vidas. Quienes no quieran aceptar con humildad la disciplina del Señor no pueden llevar una vida agradable a Dios, aun cuando sus labios profesen piedad, mis hermanos. Y para terminar, quiero decir que la iglesia necesita una nueva reforma para volver a la disciplina bíblica. Y me refiero a la iglesia de nuestros tiempos. Reformar es sacar de nuestras vidas lo que Dios nunca nos ha mandado y que se ha transformado en un obstáculo que nos separa de su presencia. Reformar es tomar conciencia que nuestros sentidos se han paralizado en el servicio puro de amor a Dios. Reformar es sujetarse a Dios, aceptando la corrección bíblica para nuestras vidas. Reformar es volver a la senda antigua. Reformar es tener sensibilidad y sumisión a la palabra de Dios. Eso, mis hermanos, siempre va a resolver el dilema de predicar y practicar, que a veces es tan distinto en algunos de nosotros. Serán necesarias nuevas tesis para que se estremezcan la conciencia y el corazón para comprender que sin disciplina bíblica la iglesia, hermanos, no se sostiene. ¿Serán necesarias nuevas tesis, una nueva reforma protestante? Planteo las siguientes tesis. Ojalá que no las olvidemos. Número 1. Hermanos, el domingo es el día del Señor. Número 2. El congregarse es un mandato divino. Número 3. El culto a Dios es solemne y se requiere reverencia. Número 4.
Dios merece un servicio comprometido y ferviente. Número 5, debemos cumplir nuestros compromisos con Dios. Número 6, la iglesia fue instituida por Cristo mismo. Número 7, la Biblia es la disciplina para la vida cristiana. Número 8, aceptar la disciplina bíblica es de cristianos. 9, sujetarnos en amor unos a otros. Y número 10, porque no escribí 95 tesis, hermano, solamente 10. Y la última, la humildad debe ser distintivo del cristiano verdadero. Estimados hermanos, si la palabra de Dios no ha sido suficiente para corregir las malas prácticas, me temo que tampoco será posible corregirlas, aunque se promulguen nuevas tesis. Amemos a Dios de todo nuestro corazón, sirvámosle con alegría, con devoción, con un espíritu ferviente. Y que estas palabras de Isaías capítulo 8, versículo 20, resuenen y remuevan nuestra conciencia a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que en esta oportunidad, cuando conmemoramos algo más de 500 años de un hecho tan importante para la cristiandad en el mundo, podamos reflexionar acerca de esto. Las circunstancias que vivieron los reformadores no son las circunstancias que vivimos nosotros en nuestro tiempo, son distintas. Pero el amor, la devoción, la entrega, la fidelidad no puede cambiar. Porque Dios es el mismo, porque el Espíritu es uno mismo y porque la Iglesia es la misma y será siendo la misma a través de los siglos hasta que nuestro Señor Jesucristo venga a buscarnos y llevarnos, ¿cierto?, de esta tierra para gozar eternamente de las moradas celestiales. Que el Señor les bendiga.